La serie que estamos revisando, checando, es qué es lo que dice Dios del dinero. Necesitamos entender que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Jesús dijo que se podía convertir en un Dios que gobierna, que controla, que te asusta, que te somete. Entonces, si vamos a amar a Dios, necesitamos entender lo que Dios está pensando del dinero. Por otro lado, dice la Escritura que de Dios son todas las riquezas, el oro y la plata le pertenecen a Dios. Y hoy vamos a ver qué es lo que Dios está esperando que nosotros entendamos sobre la economía del reino de Dios. La redención es cómo Dios nos ha rescatado. Redención es redimir o comprar un esclavo, pero no solamente para vida eterna. Él, junto con la redención, nos da toda la provisión. Y la redención no es completa si nosotros no aprendemos a tomar, valorar y hacer la realidad toda la provisión que Dios nos ha dado. Quiero que me acompañen a Isaías 48:17. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Vuelvo a decir, la redención es un rescate. El día de hoy estoy esperando que haya un rescate en todos los que estamos aquí. Dice el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente. A ver, ¿quieren ser enseñados por Dios? Prestemos toda nuestra atención, porque hoy Dios tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Déjese enseñar. Y dice que la enseñanza va a ser provechosa, que te encamina por el camino que debes de seguir. Qué maravilloso es lo que vamos a ver hoy, porque hay cosas que nos son ocultas y tienen que salir a luz. Voy a leerles Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. En el versículo 2 dice Dios: te saqué de Egipto y te hice pasar por un desierto terrible y espantoso. No era nada fácil, era espantoso. Para que te acuerdes de mí, dice Dios, y para probarte, para que sepas qué hay en tu corazón. Hoy a lo mejor nadie conoce qué hay en nuestro corazón. Y nosotros podríamos decir: es que si amo a Dios, es que sí, y podríamos decir muchas cosas, pero hay cosas que no sabemos que hay en el corazón. Y entonces dice el versículo 18: sino que acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué es lo que Dios nos quiere entregar? Un poder. ¿Para qué? Para hacer riquezas. Entonces hay gente que habla contra esto. ¿Y por qué habla? Espérenme tantito, ahorita le explico. Pero la siguiente parte dice: a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces hoy Dios trae esta palabra porque nos quiere entregar un poder. ¿Quién quiere ese poder? Dios quiere darte un poder para hacer riquezas, a fin de confirmar un pacto que le hizo a tus padres. ¿A qué padres? Abraham, Isaac y Jacob. Dice Dios a Abraham: te juro que te voy a bendecir abundantemente y te voy a multiplicar. A Isaac le dice: te juro que te voy a bendecir abundantemente. Y a Jacob, que después se convierte en Israel: te juro que te voy a bendecir. Pero en Gálatas dice que las promesas de Abraham son para nosotros que hemos creído en Jesús.
y las promesas de Abraham son para ti. Una promesa es que hoy Dios dice, te juro que te voy a bendecir abundantemente. ¿Quién quiere esa bendición? Ok, te voy a bendecir, te juro. La bendición ya está si tienes a Jesús en tu corazón. Amén. Ahora, ¿cómo es que se convierte en bendición Abraham y todos los que creemos? Porque Dios lo juró. Y dice que Abraham tuvo un montón de vacas, de camellos, de borregos, dice, pero muchísimo. Y vaya que está escrito. Y todo lo que está escrito es inspirado por el Espíritu Santo. Y yo diría que exagerado, pero así está escrito. Y luego habla de Isaac, que fue tan rico que le tenían envidia. Y luego a Jacob todo le funcionaba y dice que prosperó muchísimo. Así es de que hay un pacto que Dios quiere que entendamos. Que Él te da un poder para confirmar el pacto, un poder para hacer riquezas. La pregunta, ¿por qué no vienen las riquezas a nosotros o a esta iglesia? La iglesia somos todos. Y quiero que me acompañen, por favor, a leer Proverbios 10:22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Dice Dios, yo juro que te voy a bendecir. ¿Alguien se siente bendecido? Yo juro, dice Dios, te voy a bendecir. Y dice aquí que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, la bendición me hace prosperar, me hace crecer, me hace que las cosas funcionen. Pero nosotros decidimos, ¿por qué no está funcionando la bendición? ¿Qué está pasando? La nueva versión internacional dice, la bendición del Señor trae riquezas. ¿Por qué no están viniendo riquezas a nuestra vida? Y ese es el asunto. En Génesis capítulo 1, versículo 28 dice que Dios bendijo a Adán y a Eva y dice, fructifiquen, multiplíquense y sojuzguen. Lo primero que viene es la bendición. Lo segundo que viene de la bendición es fructifiquen, que es ser fructífero. Ser fructífero es ser productivo. Y hoy necesitamos entender que Dios te quiere bendecir. Sí, eso es a través de la fe. Si usted cree, usted es bendecido. Y la bendición de Dios va a ser que el poder de Dios haga riquezas. Pero a veces estamos todos trabajados, le echamos ganas, no nos completa, estamos endeudados, estamos entristecidos, es que todo se descompone, es que parece, y algunos se sienten, no me falta nada, estoy bien, y es una zona de confort. Pero Dios no quiere que tengas lo suficiente. Dios quiere que tengas la sobreabundancia. Pero hoy tenemos que hacer un rompimiento. Porque si no está el equilibrio entre el poder de hacer riquezas para confirmar el pacto, entonces algo está fallando. Y yo quisiera que viéramos qué es lo que está fallando. Es muy fácil entrar al reino de los cielos creyendo. Si usted ha creído, se ha bautizado, usted entró al reino de los cielos. Pero en el reino de los cielos suceden cosas milagrosas. Las riquezas, en el principio Dios las hizo de la nada. Y nosotros queremos hacer riquezas de lo que tenemos. Pues Dios puede hacer riquezas de la nada. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo a veces en el cuerpo de Cristo, en los cristianos?
El problema es que a veces no estamos renovando nuestra manera de pensar. Y es lo que vamos a ver, porque entramos al reino de los cielos con una mente no renovada. Si no la renovamos, vamos a estar detenidos. Y voy a leerles Efesios capítulo 4, versículo 23. Cuando nosotros no reprogramamos nuestra manera de pensar, nos vamos a hacer tan lentos o perdiendo información como en una computadora. Y dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos quiere decir volverlo nuevo, volver a rejuvenecer, renovar. Pero aquí está diciendo que la mente, dice renovaos en el espíritu. ¿Por qué dice espíritu? Si la mente pertenece al alma, ¿por qué dice espíritu? Porque nuestra mente está influenciada por espíritus. Hoy yo quisiera que entendiéramos que Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay espíritus que afectan la codicia, hay espíritus de competencia, espíritus de pobreza, espíritus de enfermedad. Sí, la Escritura nos narra eso, espíritu de cobardía, espíritu de mediocridad. Entonces, pero también la Escritura dice, en Isaías 11:2 dice, y sobre él reposará espíritu de consejo, de ciencia, espíritu de temor de Dios, espíritu de sabiduría. Entonces hay espíritus que influencian nuestra mente. El no detectar eso va a hacer que perdamos el poder para hacer las riquezas. Hoy en día hay tanto bombardeo para desprestigiar muchos mensajes que sí vienen de parte de Dios, como las riquezas son malas. El estar hablando de prosperidad es mal. Si la Biblia habla tanto, ya estamos hablando que el amor al dinero es el problema. Y vuelvo a decirles que la Biblia dice que todo el oro, la plata y que todas las cosas le pertenecen a Dios. Él es el propietario, pero Él la va a dar a quien Él quiera. ¿Y quién es a quien Dios quiere dárselo? A quien nos bendice. Pero ¿por qué si nos bendice no se desarrolla ese potencial de hacer riquezas? Porque mi mente no está renovada. Entonces hay influencias. Voy a leerles ahora Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, no se amolden al mundo actual. El mundo actual está diciendo cómo es el sistema operativo de las riquezas y que tú trabajas y que trabaja más y que y el que no tranza, no avanza. Y empieza a haber un montón de sistemas económicos. Y hay ahorita una guerra entre sistemas económicos. Y quiero decirles, el dinero empezó ya a fallar. El dólar está sobrevaluado. Hicieron más dólares que el respaldo de oro que tengan. Está por colapsar la economía de Estados Unidos. Está por colapsar. El dinero tiende a desaparecer para que pueda entrar el gobierno del anticristo. El sistema de él es moneda virtual, pero no quiero hablar de eso, sino quiero hablar del poder que viene de parte de Dios porque te quiere enriquecer. Entonces, hoy el mundo es tipo de Egipto y de Babilonia, pero a lo que hoy me quiero referir es a Egipto, el sistema económico del mundo. ¿Por qué?
porque nos está diciendo que está habiendo una preocupación por las riquezas que están en el mundo. Pero fíjese bien lo que dice Romanos entonces capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Entonces nos vuelve a decir que renovemos nuestra mente. Y dice que así podemos comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es agradable, es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es lo que hoy quiero mencionarles. Si nos estamos dejando enseñar por Dios, Él te va a encaminar. Si nos dejamos enseñar hoy por Dios, Él te va a bendecir para que puedas desarrollar, aunque esté el colapso económico. No es para que se asusten. Después les hablaré de la marca y del tiempo de la marca. Porque unos dicen, ¿y cómo se le va a hacer para subsistir? Dios es tan poderoso para guardarte. Así es de que cuando no renovamos la mente, hay algo en nuestra mente que está operando, que es la conciencia y la subconsciencia. La conciencia es de lo que nos damos cuenta, la subconsciencia es un conjunto de memorias que están fuera de la conciencia, están ocultas. Y dice, subconsciencia es un conjunto de procesos mentales, no percibidos por la conciencia, por el individuo, que pueden aflorar en determinadas situaciones e influir en la manera de actuar o en el carácter. La subconsciencia es algo que está siendo afectado por espíritus, o ya sea buenos o malos. La subconsciencia me lleva a no poder recibir lo que Dios quiere que yo reciba. Por ejemplo, si Dios me dice de ofrendas, pues a ver qué me sobra. En esta iglesia, perdóneme que lo diga abierto, pero es con todo mi amor, porque el Señor desea prosperarte. En esta iglesia no todos diezman. No estamos pidiendo ni estamos obligando, no es por imposición, es por convicción. A nadie se le obliga. No, ni te dejes obligar en dar diezmo ni ofrenda. Pero la Escritura dice que Dios, a quien le honra, Dios lo va a honrar. Lo honramos con diezmos, con ofrendas, con oraciones. Que tú honres a tu esposa, a tu esposo, entonces nosotros estamos honrando porque está escrito. Entonces cuando nosotros no estamos desarrollando todo el potencial, es que en tu subconsciente ha sido afectado, lastimado. Y entonces cuando estamos así, no hacemos lo correcto. Y nos hacemos como que a un lado. Y entonces no vivo lo que está escrito. Y quiero que me acompañen a leer algo, porque lo que les estoy a punto de leer es un solo versículo, pero es un cofre del tesoro. Y muchos lo saben y de memoria. Es Josué capítulo 1, versículo 8. Y miren lo que dice aquí. Josué capítulo 1, versículo 8. Si me lo pueden poner, ahí está. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Déjeme, le hago una pregunta. ¿Quién te va a prosperar?
Todos me contestaron que Dios. Pero este versículo no me dice que sea Dios. ¿Quién te va a prosperar? No. Todo es un conjunto, pero ¿quién va a prosperarte? Tu boca. A ver, vuelvo a leer. Nunca se aparte de tu boca. ¿Quién me va a hacer prosperar a mí? Mi boca. ¿Qué va a hablar mi boca? Quejas. Echar la culpa. Es que me robaron. Es que son injustos. Es que me corrieron del trabajo. ¿Eso me va a hacer prosperar? No. ¿Qué me va a hacer prosperar? Lo que sale de mi boca. Tu boca. Cada uno es responsable de lo que sale de su boca. ¿Y qué va a salir de tu boca? Lo que está escrito en el libro. Pero no solamente eso, sino que de día y de noche medites. Es tu meditar. ¿En dónde vas a meditar? En tu conciencia. ¿Para qué? Para que tú la guardes. Pero para que tú la hagas y hagas conforme a lo que está escrito. Entonces, tú haces prosperar tu camino. A ver, todos aquí, por favor. Este versículo es para ti o para mí. ¿Para quién es? A ver, todos digan, es por mi boca como voy a prosperar. Según lo que hable. Pero voy a hablar lo que está escrito en este libro. Voy a meditarlo. Voy a guardarlo. Y lo voy a hacer. Eso va a hacer prosperar mi camino. ¿Quién va a prosperar tu camino? Según este versículo tú. Entonces tú eres responsable. ¿Por qué no hacemos prosperar nuestro camino? ¿Y por qué no nos salen las cosas bien? Porque no tenemos cuidado. Porque no guardo lo que Dios me está hablando. Porque si no lo guardo, ¿cómo lo hago? Entonces, esto es un tesoro. ¿Y por qué a veces no estamos prosperándolo? Porque mi conciencia ha sido lastimada, mi subconsciencia quedó algo que ni cuenta me doy, que a veces digo, no, pues, para que no me digan, ahí les voy a dar lo que me sobró, y digo que es el diezmo. No, pues, para que no me digan, doy ofrenda por diezmo. Estoy hablando del dinero. ¿Qué piensa Dios del dinero? ¿Qué piensa? Entonces, hay una suma. Tu boca, tu meditación, lo que tú guardas en tu corazón y lo que tú haces es igual a prosperidad. Así es de que no puedes culpar a nadie de que no seas prosperado. No puedes culpar a nadie, porque ya está escrito esto. Todos estos versículos están escritos. ¿Qué estás haciendo con lo que hablas? Pero ahora te voy a hablar de lo que está atrás de todo esto. Y ya dije que la conciencia y la subconsciencia están influenciadas por espíritus, ya sea que vienen del reino, ya sea que vengan del mundo, de Egipto. Si leemos algo que está en el Antiguo Testamento, es sombra de lo que está sucediendo ahorita. Antes era algo físico, natural, para entender algo espiritual. Si estoy hablando que Egipto es el mundo, ahorita el mundo lo que está haciendo es queriendo envolver a todos para que piensen como esclavos. Tú no has prosperado por pensar como esclavo. Y el diablo es el faraón. Quiero que me acompañen a leer Éxodo capítulo 3, versículo 19. Dice: mas yo sé que el rey de Egipto, otra vez,
Mas yo sé que el diablo que opera en el mundo, el cual acabamos de leer que dice, no tomes la forma, no te conformes, no te amoldes a este mundo. Yo sé que el diablo no dejará ir sino por la fuerza o por la mano fuerte. ¿A qué se refiere esto? A obligarlo forzosamente que te suelte. ¿Y quién va a obligar al diablo que te suelte forzosamente? Quien te ha tenido enfermo y que te ha tenido empobrecido, o que no puedas lograr lo que una vez soñaste. ¿En dónde te tiene detenido? En que no renueves tu mente, en ser afectado en el subconsciente. El que así deben de ser las cosas. El que las riquezas tienes que trabajar demasiado, y el trabajar demasiado es una maldición. Porque ahora van a trabajar lo que tenga que trabajar con mejores resultados. Amén. Ahora, ¿cómo hacer lo que obligue, que nos deje? Versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y voy a herir a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Usted le cree a Dios, y así como a Josué le dijo, en tu boca habla lo que te estoy hablando. Cuando nosotros hablamos, declaramos, decretamos. Cuando nosotros hablamos, se crea de la nada algo. Porque si somos imagen de Dios, en el principio Dios creó de la nada todo. Y cuando nosotros estamos hablando, vamos a empezar a generar creatividad. Y entonces habrá en esa declaración, también podemos hacer una demanda con quien te ha tenido enfermo o pobre o detenido en financieramente hablando, con problemas familiares de matrimonio. Pero cuando tú le entiendes a Dios, las cosas van a cambiar. Versículo 20. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, y haré que en él, y entonces os dejará ir. Versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no se vayan con las manos vacías. Los siguientes versículos es que se apuraron para dar los recursos que habían hecho los egipcios para dárselos a los del pueblo de Dios. Va a haber una transferencia de riquezas en los próximos días, solamente y exclusivamente en aquellos en donde se encuentre la gracia de Dios. ¿Cómo es que opera la gracia de Dios? La gracia de Dios opera en tres maneras. Primera manera, en amor. Gálatas capítulo 5 versículo 6, los últimos versículos dice que la fe va a fluir por el amor. Tú te sientes amado de Dios, te vas a sentir en confianza. Te sientes amado y va a haber va a empezar a fluir la fe. Segunda cosa, como va a empezar a operar esa gracia, es por la fe. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el que va a recompensar a quien le busca. El lenguaje de Dios es fe, pero yo sí empiezo a decir no puedo, es difícil, la situación es otra, es que cómo quieren que haga de nada. Entonces
mi mente ya no fue movida o renovada. Pero cuando yo empiezo a hablar por fe, ¿y cómo es que viene la fe? ¿Cómo va a aumentar la fe? La fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios. Pero cuando yo oigo y creo la palabra de Dios aquí y la hablo, esa fe pasó a mi consciente y a mi subconsciente. Entonces todo lo que hago lo haré por la palabra, porque seré influenciado por el espíritu de la palabra. ¿Estamos aquí? Ok. No es nada místico, es todo espiritual lo que le estoy hablando. Aquí hay personas que de la nada y en una semana, a punto de perder su casa, Dios se la restauró. De la nada, por creerle, sentirse amado y hablar fe. De la nada hay personas que estaban endeudadas con 3 millones aquí. Y por una palabra y hablar correcto y pedir perdón a Dios, fue restaurado. En este lugar, ahora, por causa de la palabra que es espíritu y es vida, hoy todo aquel espíritu de pobreza y de deuda, de frustración que no te dejaba descansar y dormir y que te tenía todo tenso, hoy se va. Y vas a empezar a ver el poder de Dios cambiando las cosas. Porque hoy se abren nuevas oportunidades por causa de la palabra. Amén. Qué interesante. Salmo 105, versículo 37. Lo sacó con plata y con oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Por causa de esta palabra, Dios está haciendo una transferencia de recursos y está quitando enfermedades en este pueblo. ¿Usted lo cree? Y le he dicho que la gracia la encontramos por amor, por fe y por la semilla declarada en nosotros. ¿Qué es una semilla? Es una palabra exclusiva que viene de parte de Dios, que cuando la confiesas se está desarrollando. Cuando tú confiesas una palabra que viene de parte de Dios, no es toda la palabra, es una palabra específica. La palabra específica que estamos hablando hoy es sanidad en tu cuerpo y en tus finanzas. A partir de hoy vamos a ver una sanidad en las finanzas. ¿Por qué? Porque creo que hoy se está renovando tu mente. Cuando tu mente se renueva, vas a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando estás comprobando eso, aprenderemos que el dinero no es tu Dios, sino que es el Dios de Israel. Amén. ¿Por qué los llevó al desierto? Porque los quería enseñar a depender de Dios y no de las riquezas que traían ahí. Jesús llevó a sus discípulos, como el día de hoy hemos venido a este lugar, y les llevó a un desierto. En ese desierto no había recursos para darle comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños. No había recursos. Los discípulos traían 200 denarios. Pues, dice un discípulo, pues, ¿qué vamos a hacer con 200 denarios? Pues no puede haber pan para todos. Y ni siquiera hay Oxxos. Soriana queda bien lejos y no hay ni combi. Y le estoy diciendo la mentalidad de un esclavo. Entonces Andrés dijo, pues voy a buscar lo que encuentre, pero lo que sea necesario lo encuentro. Y encontró un jovencito que traía muy poquito pan y pez. Lo lleva al Señor Jesús, dice, ¿con tan poquito alimentar? No, dijo Jesús, Señor, te doy gracias,
por esto que pusiste aquí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dieron de alimentar en el desierto a toda la gente y hubo una sobreabundancia, porque el joven se debe de haber llevado 12 cestas. Y hoy lo que Dios quiere hacer es abrir las ventanas de los cielos y que se derrame bendición sobre tu vida para que tú seas alguien que tenga sobreabundancia. A partir de hoy yo creo que hay gente que está siendo bendecido de parte de Dios. No sé quién sea bendecido. ¿Alguien me puede dar una señal? Porque se va a abrir la ventana de los cielos para que sobreabunde. ¿De dónde va a suceder eso? No sé, se va a abrir las ventanas. ¿Había algo físico allí? No. ¿Había una crisis? Sí. Pero la crisis, ¿para quién era? Para los que tenían una subconsciente que le decía: es que es imposible, es que así no se puede, es que eso es místico. Sí, pero el Señor Jesús dijo: gracias, lo bendigo. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no trae. ¿Por qué en el desierto? Para aprender a depender de Dios y no de lo que tenemos. Depende de Dios. El día de hoy, aprender a depender de Dios. Él es el que va a abrir ventanas para que tú tengas lo que es necesario. Pero deja de hablar como esclavo, de pensar como esclavo, de sentir como esclavo. Hablemos como hijos. Porque tú ya entraste al reino. Sí, entraron al reino. Si entramos al reino, pensemos como el reino. Esa es la economía del reino. Y Dios hoy te quiere bendecir. Hay gente que no ha aprendido a depender. Por eso hay mucha tensión, tristeza, enojo. Por eso hay culpa. Es que no, yo tendría. Si es que no me lo hubieran quitado. Es que yo estoy esperando mejor. Que alguien me ayude, pobrecito de mí. No, el que va a prosperar eres tú por lo que hablas de la palabra. Si es que la guardas, si las pones en acción, tú eres el que va a prosperar. ¿Quién quiere prosperar aquí? Si quieres prosperar, póngase de pie, por favor. Y con todo su corazón, al diablo no los va a dejar ir sino por la fuerza. ¿Cómo va a estar la fuerza? La fuerza va a estar en lo que tú hablas. Y hoy no lo vamos a permitir. Te me vas de aquí, de mi vida y de mis finanzas, de mi salud, de mi familia. A ver, todos digan: Señor, gracias, porque tú me has dado potestad de ser hijo tuyo. Y en el principio había un desorden, estaba vacío, había tinieblas, pero tú hablaste y todo se ordenó. Hoy yo hablo para que todo se ordene en mi vida, y todo lo que se ha desordenado, lo que está vacío y en tinieblas, se va en mi vida. Hoy mi responsabilidad es hablar con mi boca, creer con mi corazón de lo que está escrito. Y hoy aprendí que cuando yo lo hablo, se crea de la nada todos los recursos del cielo. Y en el nombre de Jesús, el día de hoy empieza mi prosperidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te vas, espíritu de pobreza. Te vas, espíritu de enfermedad. Te vas, espíritu de división. Te vas, espíritu de desánimo. No más en mi vida ni en mi familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Siéntase amado de Dios.